Las matemáticas surgieron a partir de las necesidades prácticas de las sociedades primitivas, como la organización de la agricultura, el control de siembras y ríos, los sistemas de riego, construcciones y comercio. Con el avance de las organizaciones sociales, aparecen diferentes sistemas de números en diferentes lugares del mundo, siendo evidente la importancia que el hombre concede a este asunto para su organización en sociedad. Es conveniente enfatizar que las matemáticas de esta primera etapa son básicamente intuitivas y son impulsadas por necesidades prácticas. No se ha encontrado evidencia de demostraciones en las matemáticas de estas civilizaciones, aun cuando encontraremos algunas fórmulas correctas o aproximadas para resolver problemas. Las civilizaciones del Medio Oriente más antiguas, que nos proporcionan fuentes de información a través de registros escritos, son los pueblos de origen sumerio y los egipcios. Lo que se conoce de ambas culturas permite afirmar que realizaban notables progresos en el estudio de la aritmética y de la geometría. Los sumerios, por su afición a las cuestiones astrológicas, debieron perfeccionar la aritmética y sus aplicaciones a la astronomía. Los egipcios cultivaban la geometría y la aritmética, particularmente en la medición de tierras, que anualmente debían verificar después de las inundaciones del Nilo. Aplicaban también sus conocimientos matemáticos a las grandes construcciones, como templos y pirámides, al comercio y a cuestiones astronómico-religiosas. La civilización en Egipto comienza alrededor del año 4000 a.C. a lo largo del río Nilo en el noreste de África. Las principales fuentes de información de la matemática egipcia con que se cuenta en la actualidad son el papiro de Rin, escrito hacia el año 1650 a.C., el cual contiene 85 problemas que para su resolución se realizaban operaciones con fracciones, se utiliza geometría y volúmenes de pirámide. Después tenemos el papiro de Moscú, escrito hacia el año 1850 a.C., el cual contiene 25 problemas relacionados con la vida práctica. Su sistema de numeración se caracteriza por ser decimal, o sea de base 10, y ser aditivo, o sea se suman los valores de los símbolos colocados consecuentemente. Sus símbolos de numeración fueron: para el 1, una vara; para el 10, un yugo; para el 100, un papiro; para el 1000, una flor de loto; para el 10.000, un dedo; para el 100.000, un pez; y para el 1.000.000, un hombre. Para escribir un número, los egipcios colocaban consecuentemente los signos cuyos valores, sumados, daban el número deseado. Por ejemplo, para representar el número 37, se dibujaban 7 varas y 3 yugos. También para escribir el número 20 se podía representar mediante 2 yugos. Se puede observar que no es necesario un símbolo para el 0 y el número de unidades de cada orden se obtiene repitiendo el símbolo correspondiente. Los egipcios escribían de derecha a izquierda y consideraron números positivos y negativos. Pero, ¿dónde escribían los egipcios? Lo hacían en papiros, que constituyen la principal fuente de información de la civilización egipcia antigua. Los obtenían del tallo de la caña papus, que crece en abundancia en las riberas del río Nilo. Un aspecto a destacar de la civilización egipcia fue su forma de multiplicar, ya que elimina la necesidad de aprender las tablas. La multiplicación de 2 enteros se efectuaba generalmente mediante operaciones sucesivas de desdoblamiento, que dependen del hecho de que cualquier número puede expresarse como una suma de potencias de 2. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si quiero saber cuánto da 24 por 37, lo que tengo que hacer es tomar cualquiera de los 2 factores. En este caso, elegiré el 24 y se irá buscando el doble a partir del número 1. 24 por 2, 48, 1 por 2, 2, 48 por 2, 96, 2 por 2, 4, y así sucesivamente. Como podemos ver, los números de la segunda columna pertenecen a distintas potencias de 2. Por ejemplo, 2 elevado a la 0, lo cual da 1, 2 elevado a la 1, lo cual da 2, 2 elevado al cuadrado, el cual da 4, etc. Pero,
¿Cómo sé hasta qué punto debo realizar esta operación de desdoblamiento? Nuestro segundo factor, es decir, el número con el que no hemos trabajado aún, el cual es el 37, se utiliza como referencia indicándonos que no debemos superarlo cuando calculamos las potencias de 2. El siguiente paso es construir el 37 con los números de la segunda columna. Por lo tanto, nos quedaría 37 igual a 32 más 4 más 1. ¿Para qué sirven estos números? Estos números nos indican cuáles debemos seleccionar de la otra columna. Estos números son el 24, el 96 y el 768. Los sumamos y nos da como resultado 888, que es justamente el resultado de la multiplicación. En el caso de la división, se realiza exactamente el mismo procedimiento. Por otra parte, y continuando con los egipcios, la gran mayoría de los problemas contenidos en los papiros de Rhin y de Moscú se resuelven utilizando ecuaciones lineales. Acá lo interesante es que aunque los matemáticos egipcios tuvieran una manera de nombrar lo desconocido, utilizando un montón, eso no quiere decir que tuvieran una manera de calcularlo. Lo que hacían los matemáticos egipcios es decir, supongamos que la cantidad es, o sea, la imposibilidad de calcular lo desconocido para resolver el problema conduce a hacer una suposición sobre cuál es el resultado. Veamos el siguiente problema, el cual pertenece al papiro de Rhin. Un montón y su séptimo sumado juntos resulta 19. ¿Cuál es el montón? Nosotros, al leer la palabra montón, como no sabemos a qué número se está refiriendo, sistemáticamente lo representamos con la famosísima x, y así la ecuación quedaría x más un séptimo de x igual a 19. Pero como dijimos, los egipcios no trabajaban con cantidades desconocidas. La suposición en el caso de este problema es 7, y entonces el matemático egipcio calculaba 7 más un séptimo de 7, lo cual resulta igual a 8. Una vez hecho este cálculo con lo supuesto, el matemático egipcio decía: tantas veces haya que multiplicarse 8 para dar 19, esas veces habrá de multiplicarse 7 para dar la cantidad en cuestión. Esta frase expresa el fundamento del procedimiento con el que se va a encontrar la cantidad buscada a partir de la cantidad que ha resultado del cálculo con la cantidad supuesta. Procedimiento que ha pasado a la tradición con el nombre de método de falsa posición. El matemático egipcio efectúa ahora los cálculos para ver cuántas veces ha de multiplicarse 8 para dar 19. Por lo que se comienza duplicando 8, lo que resulta 16. Si se volviera a duplicar el número resultante, ya sería igual a 32, que es superior a 19, y por tanto no serviría para completar lo que le falta a 16 para llegar a 19. Por lo tanto, se debe recurrir a la división. Entonces, partiendo del 8, que está emparejado con el 1, se comienza a dividir. 8 dividido 2, lo cual resulta 4, 1 dividido 2, lo cual resulta 1 medio, 4 dividido 2, lo cual da 2, 1 medio dividido 2, que nos da 1 cuarto, y por último 2 dividido 2, lo cual nos da 1, y 1 cuarto dividido 2, lo cual resulta 1 octavo. Luego se marcan los resultados que sumados dan 19, lo cual nos quedaría que 19 es igual a 16, número que ya habíamos obtenido, más 2 más 1, de los cuales resultan los números 2 más 1 cuarto más 1 octavo, que nos da como resultado 19 octavos. Y esas son las veces que hay que multiplicar 8 para obtener 19, de modo que ahora falta multiplicar 7 esas veces para obtener la cantidad buscada. 19 octavos por 7 resulta 133 octavos, y ese es el montón del cual habla el problema. Cabe aclarar que el calculista egipcio no hace suposiciones con un número cualquiera, sino que las hace en virtud de la dificultad que va a tener en los cálculos, es decir, depende de las fracciones particulares que aparezcan en el problema.
La civilización en Babilonia comienza alrededor del año 4500 a.C., en la región de la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates en el suroeste de Asia. El sistema de cálculo utilizado por los sumerios, el sexagesimal, es el más antiguo que se conoce. Hoy, al igual que hace 5000 años, se sigue aplicando para medir el tiempo y los ángulos. Su origen se encuentra en la forma que tenían los antiguos habitantes de Mesopotamia y que aún se emplea en muchos países de Oriente Próximo, de contar con 2 dedos. Se extiende la palma de la mano derecha y se cuentan con el dedo pulgar las 3 falanges de los 4 dedos restantes, comenzando por el meñique. La cantidad máxima que se puede contar en este sistema es 12, pero si por cada grupo de 12 se levanta un dedo de la mano izquierda, el método permite contar hasta 60, que es la base del sistema sexagesimal. Su sistema de numeración se caracterizaba por ser aditivo y posicional. Esta antigua civilización empezó a registrar por medio de su escritura con caracteres en forma de cuñas lo que consideraban importante. Desde la segunda mitad del siglo pasado hasta la fecha se han desenterrado más de 500.000 tabletas de arcilla cocida grabadas, de las cuales 300 son exclusivamente matemáticas. De acuerdo con esta fuente de información, su sistema contaba básicamente de 2 símbolos. Un clavo vertical representaba el 1 y una espiga representaba el 10. Con estos símbolos, por adición, escribían del 1 al 59. Por ejemplo, para representar el 43, dibujaban 4 espigas y 3 clavos. Para representar el 56, lo hacían con 5 espigas y 6 clavos. Pero, para números mayores que 59, el sistema es posicional base 60. Por ejemplo, para escribir 80 utilizaban un clavo y 2 espigas. Podemos ver que el símbolo que significa 1 en los ejemplos anteriores significa 60 en este último. En efecto, el símbolo cambia de valor según la posición. Así, con el mismo símbolo utilizado por el 1, expresaban todas las potencias de 60, incluidas las negativas. El símbolo clavo vertical podía representar un 1, que era 1 por 60 elevado a la 0, 60, que era 1 por 60 elevado a la 1, 3600, que era 1 por 60 elevado al cuadrado, etc. Para representar números más grandes, los babilonios los agrupaban según vamos a ver en el siguiente ejemplo. En el primer grupo tenemos el número 1, en el segundo el 15 y en el tercero el 41. Como este sistema trabaja a la base 60, la agrupación de números del lado izquierdo se deben multiplicar por 60 elevado a la 0, es decir, por 1. La siguiente agrupación se debe de multiplicar por 60 elevado a la 1, es decir, por 60, y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de agrupaciones que se hallan. En este caso, los resultados son 41, 900 y 3600. La suma de estos nos da 4541, que ese es el número expresado. El hallazgo de las tablillas de la antigua Babilonia dejó al descubierto que la matemática más avanzada de la antigüedad no era la egipcia. En la tablilla del 1700 a.C. se encuentra el que es considerado el primer registro conocido de resolución de problemas que involucran ecuaciones de segundo grado, que es resuelta dada solamente su raíz positiva. Lo interesante es que lo que se conoce de la matemática babilónica ha sido interpretado tradicionalmente como enunciados disfrazados con terminología geométrica, pero que son, de hecho, enunciados algebraicos. Por ejemplo, el siguiente: lado y cuadrado acumulados 110, el cual lo podemos ver como enunciado aritmético porque un lado y un cuadrado no se pueden sumar y entonces sería representado según las escrituras actuales como x al cuadrado más x igual a 110. Pero acá hay que tener en cuenta que, según la conceptualización babilónica, las líneas son gordas, es decir, están dotadas de anchura. Entonces, podemos ver que lo que hacen los escribas babilónicos para resolver este problema consta de figuras geométricas que se cortan, se cambian de posición y se pegan.
representamos literalmente el enunciado del problema mediante un cuadrado con un rectángulo de anchura 1 pegado a él. Lo que el escriba hace en los cálculos se corresponde con las acciones de cortar el rectángulo por el medio y pegar medio rectángulo en otro lado, de manera que ahora se conoce el área del antiguo lado más cuadrado acumulado. Y aquí la figura transformada tiene forma de lo que los griegos llamarán siglos después gnomón, pero hay un cuadradito de área conocida que completa al gnomón formando un cuadrado. El cuadradito es de área conocida porque el ancho de la línea gorda es 1 y por tanto el lado del cuadradito es un medio. Se conoce el área del gnomón y como se conoce el área del cuadradito que se ha añadido, se puede ahora calcular el lado del cuadrado nuevo y, por tanto, el área del cuadrado original. Si observamos con cuidado, nos damos cuenta que este no es más que el método conocido como completar cuadrados, donde claramente se trabaja solamente con la solución positiva. Como conclusión, los egipcios de esta época no lograron un avance matemático tan notable como el de los babilonios, tal vez porque tenían menos problemas de ingeniería en su árido territorio, aislado de las rutas comerciales de las caravanas de las antiguas civilizaciones. Sin embargo, tuvieron que enfrentar los problemas de construir sus enormes pirámides.